buenas tardes. Les decía que ya podemos dar inicio y que de parte del CEAP les estamos acompañando en el taller Milena Alcocer y quien les habla Ineride Álvarez. La idea en estas 2 horas que tenemos programadas es hablar sobre estrategias pedagógicas para el aprendizaje activo. Nuestra sesión tiene 2 propósitos fundamentales. Uno, diferenciar entre lo que es una estrategia pedagógica, las actividades y los recursos educativos. Usamos estos términos a veces indistintamente y es muy importante recordarlos para poder hacer un diseño más acotado de nuestro curso. Y el segundo propósito es identificar y comprender las características de las estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje activo. Para eso, entonces, nosotros hemos escogido algunas estrategias y queremos iniciar primero haciéndoles la siguiente pregunta. Para quienes van ingresando es a través de el link que está en el chat, ya lo volvemos a colocar y les va a aparecer para dar la respuesta un circulito azul. Entonces la idea es que por favor nos cuente cómo fue su experiencia de acceso remoto este semestre. ¿En este momento lo hacemos? Sí. Sí, en este momento, a través de la aplicación, la idea es que ustedes puedan ir colocando sus respuestas. Y aquí en la pantalla les estamos mostrando las respuestas. Bueno, las respuestas están entre muy buenas. Complejo. Sí, ¿cuántas respuestas? Llevamos 20 respuestas de 25. Bien. Entonces, un poco es precisamente buena pero compleja, dicen en el chat. Sí, el semestre anterior creo que como a todos nos tomó de sorpresa la situación y hacer el cambio, pues seguramente fue complejo porque no tuvimos esa curva de aprendizaje para poder implementar lo que seguramente teníamos propuesto, sí, con un espacio de poder ensayar, identificar dificultades y ajustarlo a lo que teníamos planeado en las clases. Entonces, la idea es que para quienes fue compleja, podamos en este momento ayudarles a aclarar dudas, de modo que desde el diseño del curso podamos tener una guía de asignatura cohesionada que nos permita que esta experiencia en acceso remoto no sea tan compleja como la anterior, de modo que, porque tenemos el tiempo para prepararnos y disponer los cursos de la mejor manera y ya con un aprendizaje, ¿no? Con lo que vivimos el semestre anterior, entonces poder corregir y tomar lo que nos funcionó muy bien para lo que viene en este semestre. Bien, Mile. Miremos entonces. Ahora, ustedes como profesores, ¿cuáles son los principales retos del profesor en los escenarios formativos actuales? Por favor, esta pregunta también la van a responder a través de la herramienta. Es una pregunta abierta. Entonces, ¿cuáles son esos retos que ustedes consideran tenemos como profesores en este escenario formativo actual? Bien, aquí ya empezamos a tener respuestas. Mantener a los estudiantes motivados, la atención de los estudiantes, se reitera el tema de la motivación, la gestión del tiempo, muy bien. Generar y sostener la empatía, la comunicación y la motivación de los estudiantes. Fíjense que aparece reiteradamente el tema de la motivación, es una preocupación y un reto que nosotros como profesores tenemos, que la clase sea entretenida, que no se vuelva tediosa. Evitar que las asignaturas se conviertan en monólogos por parte del profesor. Sí, muy bien. De hecho, vamos a mirar cómo estas estrategias que hemos seleccionado precisamente porque no queremos que sea un monólogo, sino que haya una participación bastante activa de los estudiantes.
incentivar el aprender a aprender, innovar, muy bien, la atención, motivar a los estudiantes a aprender y estudiar de forma remota, atención a los estudiantes, la gestión del tiempo, conectar con ellos, la motivación, adaptar nuestras clases a la nueva modalidad es muy necesario, es muy necesario. Definitivamente estamos en un contexto distinto y tenemos que adaptarlas. Se repite la motivación, el diseño de herramientas pedagógicas, la flexibilidad, el aprendizaje significativo. Punto intermedio entre trabajo con los estudiantes y trabajo, al parecer, con grupos que realmente aprendan, que aprendamos con alegría. Miren qué interesante, muy importante. Varios de los temas que han mencionado, el aprender a aprender, que involucra la autorregulación, aquí la autogestión que están mencionando, el tema de aprender con alegría, porque necesariamente el aprendizaje está muy conectado con la emoción. Ahora hablamos también del aprender sintiendo, entonces es muy importante mantener temas como la empatía, buena comunicación y que el aprendizaje produzca emociones positivas. Bien, ahora con relación a los estudiantes. ¿Ustedes qué creen que esperan los estudiantes en estos escenarios? Aquí también les agradecemos que nos respondan la pregunta. Bien, por acá, no aburrirse, calidad en las clases, evitar sobrecargas de trabajo y promover la autogestión. Muy importante el tema de la sobrecarga, de poder diseñar el curso teniendo en cuenta los créditos de tal modo que el crédito se compense con las horas que el estudiante tiene que dedicarle de manera autónoma, que se mantengan motivados, que se responsabilicen de sus aprendizajes, que sean innovadores. ¿Qué más tenemos por ahí? Mire, más abajito. Fortalecer el interés en el aprendizaje, dinamismo. Ah, ya. Tengo el temor de que esperen entretenidos como un papel protagónico, de mantener el nivel de rendimiento, avanzar con su formación profesional, la misma calidad de la clase presencial. Hay varias cosas importantes que sean dinamismo, que la clase sea activa no quiere decir que sea todo el tiempo o jugar o que el profesor tenga que ser, pues, yo digo muy coloquialmente, colocarse el ping-pong en la nariz para tenerlos motivados y atentos y demás. No, se trata de que el estudiante comprenda que tiene que trabajar. Vamos a ver en las estrategias que de eso se requiere. Bueno, que haya interacción, que sea productiva, que los reten muy bien, ¿sí? Y ahora otra más. Esto que ustedes, que los invite a participar, continuar con el proceso de aprendizaje. Fíjense que no sé, o sea, hay una relación muy estrecha con los retos que ustedes señalan que tienen como profesores y lo que esperan los estudiantes en los cursos. Que no se aburran. Entonces hay cosas lúdico, divertido, esas cosas que tienen esa relación, se articulan con los dos roles fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como yo les digo siempre, para aprender se necesita de dos, o sea, el estudiante no aprende solo con la presentación del profesor, el estudiante aprende haciendo, leyendo, trabajando. Eso es lo que vamos a ver en las estrategias y son elementos que debemos hacer, en los que debemos hacer mucho énfasis porque los estudiantes tienen una cultura en la que han venido aprendiendo que es distinta a este nuevo reto o lo que propone la universidad, que es el aprender a aprender. Entonces, ahora más que nunca tenemos que estar
más conscientes de la necesidad de hacer explícito esos elementos que le requiere al estudiante y que le implican a él como un sujeto activo en su propio aprendizaje. Sigamos. Bien. Bien, entonces, fíjense que parte de lo que ha salido en estas dos preguntas, tanto de parte del profesor como del estudiante, sale el tema de la motivación, de la interacción, ¿no? Dentro del aula. Entonces, en este sentido queremos mostrarles un comparativo entre lo que es una clase tradicional y lo que es una clase activa en términos generales. Entonces, en una clase tradicional, si vemos aquí, tenemos esta imagen del profesor, que es lo que se hace en el aula normalmente. El profesor da su clase, explica conceptos con sus estudiantes. Ocasionalmente, pues hay trabajo en grupo, generalmente fuera del aula, y también trabajo individual que tiene que ver con el desarrollo de lecturas o talleres, etc. Pero en la clase tradicional el profesor es el centro y básicamente lo que estamos haciendo es explicar conceptos, profundizar, resolver preguntas. Cuando hablamos de una clase activa, este escenario cambia un poco y quiero resaltar que fíjense que este escenario donde el profesor es quien explica no se va, ¿no? Está allí dentro del aula también, pero aparecen otros escenarios, como son el trabajo grupal. Entonces en una clase activa hay trabajo grupal, trabajo colaborativo, también puede haber momentos de trabajo individual y también pueden haber momentos en el que el profesor hace acompañamientos por grupos a los estudiantes. Y también, pues como les decía al inicio, en estas clases activas, el profesor también, hay momentos en donde el profesor también hace explicaciones, profundiza conceptos. Fíjense que entonces tenemos un escenario mucho más amplio, con actividades mucho más amplias en la clase activa. Teniendo en cuenta esto, también queremos que recordemos cuáles son las habilidades de orden superior que esperamos que los estudiantes desarrollen pues en la universidad, ¿no? Entonces, fíjense, de análisis, de síntesis, de conceptualización, de manejo de información, de pensamiento sistémico, de metacognición, investigación y pensamiento crítico. Para llegar a desarrollar estas habilidades, pues asimismo las actividades que tenemos que hacer con los estudiantes deben cambiar. Si solamente hacemos una clase magistral, obviamente ahí no va a haber todo el espacio para que el estudiante pueda desarrollar estas habilidades de orden superior y por tanto ser, valga la redundancia, activas en donde el estudiante sea el protagonista y pueda abordar estas habilidades. Y en ese sentido, bueno, ya un poco yendo a lo que nos atañe en este taller, el título de este taller que tiene que ver con las estrategias como tal, queremos preguntarles, y teniendo en cuenta este contexto anterior, ¿cuáles son esas estrategias que ustedes utilizan en clase, que actualmente usan? Por acá tenemos resolución de casos, lecturas, trabajos en grupo. En medio de la presentación dejo preguntas, lecturas colectivas en remoto, preguntas reflexivas, trabajos en grupo, interacción constante, lecturas, taller, pequeños grupos, Kahoot, preguntas al grupo, participación por chat, casos de estudio, fundamentación y aplicación de resolución de problemas, un proyecto, realizar un proyecto, lecturas, talleres, trabajos, reseñas, ensayos, simulaciones, talleres, invitados, grupos, proyectos grupales, fichas de lecturas, trabajos y casos. Hasta aquí, digamos, a películas, segmentos de películas. Hasta aquí hay cosas muy interesantes, pero aquí fíjense que hay ustedes están mencionando estrategias, actividades y también están mencionando recursos, como es el Mentimeter, como es el Kahoot, que son recursos, como son las películas, esos son recursos, ¿no? Entonces, proyectos, videos, bueno. Y entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta lo que ustedes mencionan anteriormente, vemos que cuando les preguntamos
por estrategia aparecen estos tres conceptos allí, estos otros dos conceptos, actividades y recursos. Entonces queremos que hagamos esta relación entre el concepto y la definición que tenemos aquí. Por favor, vamos a la aplicación. Allí ustedes pueden escoger una línea y la idea es que tracen una línea y hagan la relación entre el concepto y la definición. Aquí ya tenemos tres respuestas. Vamos a ver, por acá tenemos 6. Entonces, aquí por aquí están mencionando, ya está aquí terminado. Acá, aquí la están terminando. Vamos a hacer como un barridito general de, ya tenemos 19 respuestas o 19 personas que están respondiendo. Vamos a mirar en esta. Por ejemplo, aquí estamos relacionando qué es una actividad. Entonces dice, actividad, acciones del maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje utilizando técnicas didácticas, los cuales permiten construir conocimientos de una forma creativa y dinámica. Vamos a mirar si por acá hay otra respuesta sobre actividad. Entonces, aquí tenemos otra respuesta. Actividad, experiencias puntuales realizadas en un espacio de tiempo específico. Esto es una actividad. La actividad es una experiencia puntual. Por eso, un taller, por eso, por ejemplo, hacer un trabajo grupal, estas son actividades específicas, ¿no? Son experiencias puntuales, que pueden ser dentro y fuera del aula, ¿no? Yo también puedo dejar esas actividades fuera del aula. Entonces, eso es una actividad. Miremos por acá. Por acá sí, con respecto a la definición que acabamos de ver, estrategia. La estrategia sí relaciona acciones, son varias acciones, es decir, que dentro de la estrategia yo puedo tener varias actividades que me permiten, que están relacionadas tanto con el resultado de aprendizaje como con el concepto que estoy o los conceptos que estoy trabajando, ¿no? Están articuladas. Eso es la estrategia. Una estrategia pedagógica va más allá de una actividad. Y el recurso, vamos a mirar por aquí. Efectivamente, un recurso es un instrumento específico, ¿no? Por eso les mencionaba ahorita en lo que les preguntábamos, entonces salen como cuando les preguntamos por estrategia, normalmente pasa esto, los profesores pueden confundir fácilmente esto de los recursos y las actividades y las estrategias. Entonces, fíjense que el recurso va más al instrumento, ¿no? Entonces, una lectura, un taller, el Kahoot, el Mentimeter, esta aplicación que estamos utilizando nosotras, son recursos. Ver una película, son recursos. Entonces, bueno, vamos a mirar por acá, otras respuestas, tuvimos en total 26 respuestas, por acá están bien, por acá, muy bien. Queríamos, para poder continuar ya con las estrategias, queríamos que ustedes tuvieran en cuenta la diferencia entre estos tres conceptos. Son muy importantes para poder entender la dinámica. Ahora, cuando les hablamos de estrategia, también queremos dejarles claro que la idea no es mostrarles una receta, ¿no? De que esto es así, es la única forma. Las estrategias, aunque sean las líneas, ¿no? Y el profesor puede, a través de las aplicaciones, de la aplicación de las estrategias, pueden usar y modificar cosas. Incluso se pueden articular. Entonces, aquí lo que queremos mostrarles, hemos seleccionado las estrategias más mencionadas o más comunes que nosotras hemos detectado que funcionan aquí en la Universidad del Rosario y que además se articulan muy bien con el enfoque del aprender a aprender. Hay otras más, pero queremos mostrarles estas que nos parece que son como las más conocidas. Y pues vamos a empezar entonces con esta primera, que es la clase invertida. Entonces, en cuanto a la clase invertida, yo creo que varias de estas ustedes las han escuchado y algunos las han desarrollado. Entonces, lo que vamos a hacer es aclarar varias cosas o recordar conceptos. Y en cuanto a la clase invertida, entonces, lo que se trata es de invertir la secuencia tradicional de enseñanza para asumir la dinámica en lo
que corresponde a la clase que se haga de manera previa usando diferentes medios digitales. Entonces, el estudiante lo que hace es lo que el profesor le daba antes en su encuentro, lo que hace es acercarse a los conceptos, a las lecturas, al contenido previo a la clase. Entonces, por eso se invierte eso que sucedía en ese encuentro con los estudiantes. Y lo que pasa ahí sí en el encuentro presencial es aprovechar lo que ya los estudiantes han leído, los insumos con los que ellos llegan, para involucrarlos en diferentes actividades de análisis colaborativas y de discusión. Entonces lo que se hace es aprovechar el tiempo en la medida en que el estudiante llega con la información ya trabajada. Y lo que hacemos entonces nosotros, los profesores y profesoras como expertas, es poder orientar allí el trabajo. De esta manera, el aula se convierte en un espacio de aprendizaje dinámico, interactivo, donde el docente guía a los estudiantes. Y ¿dónde está el éxito de la clase invertida? Que depende mucho del manejo del tiempo que el estudiante haga por fuera de la clase y de esa preparación que el profesor realice del desarrollo de los encuentros con los estudiantes. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace la clase. Tenemos momentos de preparación, de aplicación, momentos de preparación en casa, lo que sucede en la clase. Entonces, en el primer recuadro tenemos que el estudiante hace un estudio previo, entonces sea a través de la lectura de textos, videos o simulaciones que nosotros como profesores hayamos preparado. ¿Qué hacen los profesores y las profesoras? Un test de preparación, bien sea individual o grupal, o hay algún recurso que tenga que preparar, y la exposición, porque no quiere decir que el profesor no se necesite su voz como experto. En la aplicación, entonces, el estudiante tiene que hacer tareas, tienes que resolver ejercicios, tiene que hacer bien sea talleres o simulaciones, y cuando nos encontramos hay un trabajo en equipo para resolver tareas simples o complejas, resolución o discusión en grupos. Esto es, a grandes rasgos, lo que debe pasar en un encuentro o en utilizando esta estrategia. Ustedes lo mencionaron en las preguntas que hicimos anteriormente. Se requiere que el estudiante tenga disciplina, que lea, que prepare. Entonces es muy importante que desde que arranquemos nuestro curso tengamos muy claro como las reglas de juego o los puntos o las recomendaciones que deben seguir los estudiantes para alcanzar un buen desempeño en el curso. Y así nos vamos a encontrar con todas las estrategias. Es necesario que los estudiantes trabajen por fuera de la clase, y es necesario que los profesores también por fuera de la clase preparemos para que lleguemos a aprovechar esos escenarios con ellos, porque somos los expertos y las expertas. Miremos la siguiente afirmación que tenemos para ustedes. En la aplicación con la que estamos trabajando, entonces, ustedes van a decir si están de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación. En la clase, los estudiantes aplican conceptos y realizan actividades mientras que el profesor observa. Entonces, según lo que vimos de esta estrategia, sí. ¿Cómo están las respuestas? Muy bien, ahí ya se empiezan a ver las respuestas y están, a ver, mayoritariamente en el de acuerdo, pareciera. Se van moviendo. También en la mitad. Sí. ¿Cuántas respuestas llevamos? 29 respuestas. 30. Bien, nos faltan 8. Ya han podido ingresar y... Bueno, entonces,
Sucede que en la estrategia de aprendizaje de clase invertida es muy importante la intervención del profesor mientras los estudiantes trabajan y aplican los conceptos en el aula. Eso quiere decir que estaríamos en desacuerdo con esa afirmación, porque el profesor no solamente observa, si bien el profesor tiene que tener una observación activa para poder intervenir y orientar a los estudiantes, pero acá el profesor tiene un papel fundamental, porque su rol es ayudar a resolver las preguntas y no quiere decir que tenga que exponer el texto, seguramente en un momento de la sesión aclara y responde dudas y presenta los conceptos fundamentales, pero no va a ser un resumen de los textos, va a ser mayoritariamente el trabajo de los estudiantes en la sesión y ustedes tienen que pasar o por los grupos o hacer por los grupos pasar para escuchar qué es lo que están planteando y sobre todo orientar lo que están haciendo. De pronto, de los que respondieron que están en la mitad, de pronto si alguien quiere decirnos algo sobre... ¿Yo podría, Patricia? Sí, claro, Patricia. Creo que inicialmente pues, lo primero que piensa uno pues, está en desacuerdo, pero no sé si tal vez es por la naturaleza de nuestra clase, en nuestro programa, que es teatro musical. Para nosotros siempre es importante incentivar la exploración y la creación en nuestros estudiantes. Entonces, muchas veces necesitamos que el estudiante trabaje solo, trate de resolver solo de acuerdo sus actividades, de acuerdo a las herramientas que se le dan. Entonces, yo lo puse, mi respuesta está justo en la mitad, porque en ocasiones necesitamos que el estudiante trabaje solo. Él tiene rutinas, tiene actividades para trabajar en su práctica individual, como lo llamamos. Y durante esta práctica el estudiante resuelve muchas de sus dudas previa a la herramienta que se le dio en clase. Y en otro momento, que es por lo general en las clases siguientes, la inmediatamente siguiente, entonces interactuamos y entre los dos resolvemos sus dudas, las exploraciones que hizo, los hallazgos que hizo durante su práctica individual y cómo puede poner en práctica tanto su clase en su práctica individual y cómo puede llevar eso que logró en su práctica individual para mostrarlo en su clase. Por ese motivo yo pues puse en la mitad. Muy bien. Sí, básicamente un poco es que no solamente cumple un rol de observador, digamos, pueden haber momentos, pero en lo que Patricia nos dice, es que hay como un momento en el que se observa y el estudiante debe hacerlo, pero también está ese otro momento que complementa y es en donde el profesor retroalimenta y orienta. Entonces, uno podría pensar que exactamente ahí no puede ser únicamente observador, ¿sí? Ese es el punto de esta estrategia, pero se puede, pero la observación está, ¿no? El profesor de todas maneras está ahí mirando qué es lo que pasa para poder dar la orientación. Lo colocábamos porque una de las cosas que los profesores piensan con esta estrategia es que los estudiantes llegan con todo hecho a hacer y básicamente el rol de profesor es muy pasivo. Y esto no es realmente así, ¿no? El profesor está acompañando, puede estar observando, pero no es lo único que debería estar haciendo en toda la estrategia. Sí. Imagínense encontrarse y tener esa posibilidad de encontrarse con los expertos y con las expertas, pues uno esperaría que le den retroalimentación, que le ayuden, que le aclaren, que le corrijan, ¿cierto? Porque pues es la persona que tiene en ese momento un mayor conocimiento y que está orientando mi aprendizaje. Entonces, en esta estrategia es fundamental. Bien. Muchas gracias, Patricia. Bueno, a ustedes, acá tenemos entonces otra estrategia. Debo prender y apagar mi cámara, les pido disculpas, pero tengo mi conexión un poco difícil hoy.
El aprendizaje basado en casos es otra estrategia que también se usa y es muy mencionada por los profesores y se relaciona con el análisis o la resolución de una situación compleja. Generalmente esta situación está centrada en un contexto real o muy cercano al estudiante, obviamente relacionado con la disciplina, implica una respuesta argumentada frente al caso. Y pueden haber 3 tipos de estudios de casos que se usan, o 3 formas de usarlo. Entonces, hay de acuerdo al tipo de caso. Los casos problemas o casos de decisión, casos que son de evaluación o casos que son simplemente de ilustración, donde les mostramos a los estudiantes lo que pasa allí, y en otros donde él tiene que resolver, y en otros donde él tiene que analizar lo que pasa ahí. Son como los 3 tipos de casos. Aquí les mostramos un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede aplicar esta estrategia pedagógica. Entonces acá tenemos, en un inicio, pues hay siempre una preparación del caso. Luego de esa preparación del caso, pues puede ser que el profesor lo seleccione. Normalmente, la mayoría de las veces el profesor hace una selección. El profesor puede construirlo. Acá, por ejemplo, aquí abajo tenemos los casos Harvard, que es una base de datos en donde se encuentran diferentes tipos de casos ya hechos, pero también puede ser que el profesor lo realice, lo diseñe, lo estructure. Incluso puede hacerlo también con los estudiantes, con apoyo de los estudiantes, eso depende de la intención. Hay otro momento en donde se hace un análisis o se hace la resolución del caso con los estudiantes en grupos colaborativos. Esta estrategia y otras estrategias que vamos a ver en adelante le apuestan mucho al trabajo grupal, al trabajo colaborativo. ¿Y por qué? Porque cuando el estudiante debe resolver una situación, un caso, como en este ejemplo, y tiene el punto de vista de otros compañeros, eso enriquece el trabajo que si lo hace individual. Por eso lo que se aconseja en estos casos es que tenga una etapa o que se desarrolle de forma grupal. Luego se habla de una discusión del caso en grupo, o sea, uno es ese trabajo colaborativo que se hace en pequeños grupos y otra es la discusión del caso en términos de clase, en una plenaria general donde están todos los grupos. Esto va acompañado, obviamente, de actividades de seguimiento del profesor, de orientación, de acompañamiento permanente. Y acá entonces les tenemos esta estrategia. Bueno. Para resolver el caso, el profesor debe proporcionar toda la información, recursos e insumos necesarios al estudiante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a mirar. Tenemos 9 respuestas, 10 por falso. Falso. La mayoría está votando por falso. Solo una persona dice que verdadero. 23 falso. Vamos a volver aquí. Para resolver el caso, el profesor debe proporcionar toda la información, recursos e insumos necesarios al estudiante. Tenemos una mayoría de respuestas por falso. Y todavía faltan algunas personas por responder. Pero aquí tenemos entonces unas respuestas en su mayoría falso. Y efectivamente, esto es falso. ¿Por qué? Porque parte de lo que queremos que el estudiante haga es que él busque la información que necesita. Esto es parte importante del desarrollo de la estrategia. El estudiante tiene que tener los insumos de manera independiente y autónoma. Obviamente el profesor le puede recomendar algunas cosas generales, puede hacer una orientación general, pero sí queremos de alguna manera obligar al estudiante a que busque lo que necesita para poder resolver el caso.
esto es muy importante aquí para tenerlo en cuenta, porque si le damos todo al estudiante, pues vamos. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a otra estrategia que es el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas, también como les decía en la anterior, se hace normalmente en pequeños grupos para resolver el problema por la misma razón que les comenté antes. Es muy importante esa interacción grupal. No es lo mismo resolver un caso, un problema de manera individual que tener esas otras perspectivas que enriquecen el trabajo. Los estudiantes también, aquí, así como en el anterior, ellos son los que escogen los materiales didácticos, las secuencias y participan también en su proceso de evaluación. Esto es muy importante en esta estrategia. Entonces vamos a ver un ejemplo, como cosas generales de cómo hacerlo. Como les digo, no les estamos diciendo recetas, sino ejemplos de cómo se pueden hacer. Entonces, en un primer instante hay una presentación de una situación problema, que aquí es mucho más abierto. Normalmente en casos, la mayoría de las veces el profesor es quien lo muestra, quien lo propone. Aquí hay un espacio, un escenario un poco más amplio en donde los estudiantes pueden proponer una pregunta o un problema para resolver de acuerdo a unas orientaciones del profesor, o puede ser un problema que el profesor plantee. Aquí puede ser un problema que se desarrolle durante todo el curso, o pueden ser problemas pequeños, obviamente no tan complejos, que se puedan desarrollar en un periodo de tiempo determinado. O sea, están las dos opciones. No necesariamente tiene que ser durante todo el curso. Eso depende mucho de la propuesta del curso, de la naturaleza del curso. Luego se establece el trabajo en pequeños grupos, donde hay unos criterios muy fijos, donde hay unos criterios que el profesor debe definir claramente a los estudiantes para el trabajo. Se debe delimitar y analizar hasta dónde va el problema, como estas son las orientaciones generales que el profesor debería estar haciéndolo. Planificar y orientar el trabajo individual y grupal. ¿Sí? Aquí pues hasta dónde, digamos, dentro del trabajo grupal, hasta dónde estar como muy pendiente de lo que hace el grupo, de lo que hace el grupo y lo que hace cada uno también dentro del grupo. Concretar y aclarar el problema en los momentos que sean necesarios, es decir, aquí siempre va a haber unas asesorías en clase, o bueno, unas asesorías que se deben tener en cuenta dentro del proceso. Se debe tratar de incentivar en el estudiante las formas de búsqueda de información y de gestión de información que necesite. Y al final, pues los estudiantes presentan una solución a ese problema, y hay un momento final que es muy importante en esta estrategia, y es el tema de socialización de los resultados, que incluyen, que deberían incluir, digamos que es la recomendación, el tema de la coevaluación y de la autoevaluación. Entonces, que los estudiantes puedan autoevaluarse cómo fue su desarrollo o su comportamiento, digamos, o sus aportes al interior del grupo. Pero también que los grupos puedan evaluar, pues al final se pueden hacer sesiones donde se hagan, por ejemplo, una exposición de póster o una presentación, en donde todos los grupos puedan saber cuáles fueron las respuestas de los otros, donde se hagan preguntas, y por ejemplo, un profesor podría habilitar un forms para evaluar, digamos, eso puede ser una forma, o una encuesta, o bueno, digamos que aquí. Pero digamos que al final es muy importante que haya tanto el momento de socialización como esos momentos de coevaluación y autoevaluación del proceso. Con respecto a esta estrategia, queremos preguntarles, ¿qué características debería tener el problema en esta estrategia? Después de describir. ¿Sí? Tienen que fijarse que en la parte, a ver si alcanzan a ver mi celular, debe aparecer acá en verdecito responder, ¿sí? Algunos a veces cuando uno ingresa por primera vez, como que el Google o algo por defecto le saca a uno si quiere traducir o no la página. Entonces hay que cerrar esa pestaña que está ahí como emergente para que pueda salir
responder para poder responder lo que nos están preguntando. A ver si quienes han tenido alguna dificultad pueden responder. Respuestas, ser abstracto, desafiante, posibilita objetivos de aprendizaje y enseñanza, esto es muy importante. Debe ser un problema abierto que permita diversas rutas de análisis, ni muy abstracto ni muy delimitado. Esto me parece muy importante. O sea, no puede ser pues no. Pero tampoco puede ser tan limitado. ¿Sí? Se te cortó. No puede ser tan... Ajá. No puede ser tan limitado, ¿no? Tan corto. Obviamente aquí pues depende mucho de la intención del problema y aquí depende mucho también de la orientación que el profesor haga para formularlo. Está muy bien delimitado por los objetivos que se quieren alcanzar, ser aplicable a la realidad. Esto es muy importante porque fíjense que dentro del aprendizaje significativo, entre más cercano sea esa temática a la realidad del estudiante, se va a hacer mucho más significativo su aprendizaje. Entonces, es básico. Tener los datos básicos, lo construyen los estudiantes, funciona muy bien cuando los estudiantes lo construyen, pero aquí hay que tener mucho cuidado en que el profesor debe asesorarlos en esa construcción. O sea, debe llevarlos hacia donde queremos, ¿no? Esa limitación del caso. Desafiante, muy bien. Retador, motivador, pertinente al tema. Siempre tengo que estar cuidando ahora con que leo esto de pertinente al tema, que no se vaya a ir, no se me vaya a salir del tema que estoy trabajando, ¿no? Ni muy sencillo ni muy difícil, complejo, pero debe tener solución. Esto es muy importante, o sea, debe ser suficientemente complejo para que pueda retar, como lo decían en el comentario anterior, retar a los estudiantes. Claro, concreto, sí, en su redacción, en el contexto real, muy bien, permite aprender del error y del acierto, ¿no? Que le permita, esto es muy importante también. Admite un estudio de varias perspectivas, claro, tiene que ser en este sentido amplio, pero tampoco tan amplio como para que no se pueda resolver en el tiempo. Que desarrolle la posibilidad de un criterio propio, incluso puede ser que hayan problemas que no tengan una única solución. El profesor puede plantear un problema que no tenga una única solución, que los estudiantes puedan tener diferentes, puedan llegar a diferentes respuestas, ¿no? Que sean válidas. Necesidad de análisis. Muy bien, tenemos 24 de 38 respuestas. Entonces, fíjense que aquí ustedes han mencionado esos aspectos que son muy importantes, como ser contextualizado, que sea claro, concreto, que les permita generar diálogo, ¿no? Que permita generar discusión, ¿no? O sea, algo que el estudiante pueda abordar de diferentes perspectivas también. Que produzca curiosidad, que fomente el debate, esto es muy importante. Eso enriquece mucho más el trabajo en esta estrategia. Por aquí que se pueda... Muy bien. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Otro tipo de estrategia que es el aprendizaje basado en proyectos. Bien, entonces, todos, como se dan cuenta, tienen muchas bases en común. Ya más adelante vamos a identificar cuáles son las diferencias, porque aquí entramos en otro que podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las diferencias que hay entre ellos? El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia que propone el abordaje de una problemática por medio de un proyecto, es decir, los estudiantes tienen que realizar por el tiempo que nosotros lo definamos y según el alcance, un proyecto. Y puede ser desarrollado en grupo de estudiantes a través de la colaboración.
La ejecución del proyecto implica encontrar la solución a un problema de forma integral y el proyecto es diseñado y ejecutado de acuerdo a las pautas establecidas por el docente. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos tener como estrategia a lo largo de todo el semestre el aprendizaje basado en proyectos, es decir, yo tengo unas entregas paulatinas, de modo que una primera entrega los estudiantes van a hacer el objetivo, la justificación, las preguntas, esa es una primera entrega. Una segunda entrega, por ejemplo, que coincida con el segundo corte que tiene la universidad, va a ir incrementando, ¿sí? Las partes del proyecto y ellos van resolviendo lo que se han propuesto. Entonces, o puede ser que no sea para todo el semestre, sino que sea para la primera parte del semestre, y entonces es un proyecto más acotado, con un alcance más limitado, pero depende de lo que yo tenga planeado para mi ejercicio de clase. Vamos a ver cómo se haría o cómo se lleva a cabo esta estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Y le podemos seguir con la otra diapositiva. Entonces tenemos unos pasos que se recomienda pues seguirlos y cuidarlos para que la estrategia nos funcione. Lo primero tiene que ver con la selección del tema planteado y la pregunta guía. Es muy recomendable que, teniendo el tema, sean los estudiantes quienes vayan construyendo la pregunta que orientará el desarrollo del proyecto. Posteriormente, que se organicen los grupos, que se definan los objetivos y la descripción de del producto al que quieren llegar. Además, que organicen un plan de trabajo. Si se dan cuenta, en estos elementos que he ido mencionando, es muy importante la orientación del profesor, porque ellos están, por ejemplo, planteando la pregunta. Hay que ayudarles mucho a afinar la pregunta. ¿Y por qué esa y no otra? ¿Y cómo van a hacer para responder esa pregunta? ¿Qué necesitan? Por ejemplo, en el plan de trabajo es muy importante orientarlos para que ellos puedan tener un plan de trabajo acotado y que vaya en función de lo que se han propuesto y del alcance del proyecto, ¿no? No un plan de trabajo que no vayan a alcanzar a realizar o que se salga del propósito del proyecto. Los estudiantes tienen que hacer una investigación, tienen que ir a revisar información, tienen que indagar para poder responder la pregunta y desarrollar las etapas del proyecto. Es muy importante hacer una presentación donde se debata, donde se presenten los avances de los proyectos y al final que se haga una presentación de el proyecto de cada uno de los grupos, donde se haga la evaluación, la autoevaluación y ojalá se puedan usar rúbricas para hacer la evaluación de esos productos. Estos son los 7 pasos que se propone la realización del proyecto. Con respecto a esto, entonces, a esta estrategia también tenemos la siguiente afirmación. El acompañamiento del profesor puede ser realizado durante el tiempo de la clase. Esta afirmación. ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación? Cuando uno deja quieta la aplicación, ella se queda como en rojo y otra vez a medida que ustedes vuelven y se activan, vuelve y se activa. A ver, hay más respuestas en de acuerdo. Hay varias que están también ahí en la mitad. Con esta 32, de 38. Bien, de 38, muy bien, muchas gracias por la participación. Miren, esta afirmación la colocamos por varias razones y una es porque tenemos profesores y profesoras que piensan que hacer el acompañamiento durante la clase es perder el tiempo. Y por el contrario, es muy importante tener espacios de acompañamiento durante la clase y seguramente en esos tiempos
Ustedes saben que la guía de asignatura también le piden a uno como el horario de atención para los estudiantes porque seguramente lo van a requerir. Entonces, es muy importante el acompañamiento del profesor durante la clase porque precisamente ellos están trabajando, rehacen la pregunta, rehacen los objetivos y pues el rol del profesor y de la profesora es estar ahí orientando esa construcción que van haciendo. Además, porque el aprendizaje va incrementando a medida que se van viendo los grandes conceptos del curso, ellos van aumentando en esa comprensión, en ese análisis y pueden analizar y responder de mejor manera la pregunta. Entonces, es incremental. Sí, y hay como una falsa creencia que cuando se hace el acompañamiento en clase, ¿no? Un poco como lo que decía Inéride, pues de pronto podemos perder tiempo de clase y realmente lo que hay que entender es que en esta estrategia el acompañamiento es una actividad de clase, ¿no? Que obviamente si se necesitan otras cosas adicionales, otros acompañamientos adicionales, pues eso es otro espacio, pero hay que garantizar que ese esté. Que esté presente. Muy bien. El siguiente, entonces, tenemos el aprendizaje basado en retos. Esta es una estrategia en donde los participantes identifican grandes ideas, se hacen preguntas profundas sobre esas ideas, se plantea un reto y se proponen soluciones innovadoras y sostenibles que pueden ser aplicadas. Muy importante en el aprendizaje basado en retos, yo coloco mucho el ejemplo de la Escuela de Administración porque básicamente acerca a los estudiantes al sector real. Aquí trabajan muy de la mano estudiantes, profesores y el empresario o la comunidad, porque de lo que se trata es generar soluciones innovadoras, sostenibles y que puedan ser aplicadas. No es el que de pronto, el que quizás, no. Y requiere pues un trabajo en colaboración bastante grande con el sector real o con la comunidad, precisamente porque de lo que se trata es de generar ese tipo de soluciones. La temática del reto es planteada por los estudiantes según sus propios intereses de aprendizaje y tanto en el proceso como en el producto, estos intervienen en la evaluación tanto el profesor, los estudiantes y los expertos invitados y la comunidad, porque se trata de soluciones integrales que tienen que ir a la práctica de manera real, a la solución. Veamos cómo sería la realización de este aprendizaje basado en retos. Entonces, como se mencionó en la descripción, tenemos una idea general. A partir de esa idea general se debe generar una pregunta y eso está relacionado con el reto. La pregunta me debe llevar a plantearme el reto que debo solucionar. Pero eso no pasa de manera solito los estudiantes, sino que en todo ese proceso está participando, por lo menos en la Escuela de Administración, participan los empresarios todo el tiempo. El profesor y la profesora, trabajo supremamente importante con relación a las preguntas guía, a las actividades guía y a los recursos. ¿Por qué? Porque el reto los va llevando y les va colocando temas cada vez o distintos, nuevos. Entonces la orientación y la guía del profesor y de la profesora son fundamentales en ese momento. Además que funciona como en muchos momentos es la bisagra entre los estudiantes y la comunidad o el empresario, el sector real, ¿no? Después viene la solución, implementación y la evaluación. La solución y la implementación es muy importante porque acá los estudiantes van presentando, en los dos últimos verdes, hay una presentación de esa solución y en lo posible que quienes van a usar esa solución la puedan evaluar. Y al final hacer en lo posible también una documentación de esa reflexión que lograron los estudiantes a partir de la solución del reto y de ese trabajo, que hay un trabajo colaborativo y un trabajo, pues se podría decir, de extensión con la comunidad muy importante. Entonces, este es como, es
cómo se hace el aprendizaje basado en retos. Y al respecto también tenemos la siguiente pregunta o afirmación. Los resultados de la evaluación formal e informal confirman el aprendizaje y apoyan la toma de decisiones a medida que se avanza en la implementación de la solución. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es falso o verdadero? Según lo que acabamos de ver de esa explicación así rapidita. Vamos a ver. Tenemos 14, 15 respuestas por verdadero. 21 por verdadero. Bueno, la mayoría está por verdadero. Bien. Muy bien, 29 respuestas. A ver, nos faltan unos cuantos por participar. Bueno, con esto tenemos un insumo importante para conocer la respuesta. Si volvemos, Mile, a la afirmación, efectivamente, tanto en la evaluación, tanto la evaluación formal e informal confirman el aprendizaje y sobre todo apoyan la toma de decisión a medida que se avance en la implementación. Entonces, cada vez que se va resolviendo, se va aprendiendo, se va evaluando la propuesta de solución dada, hay aprendizaje, ¿sí? Y se va sobre todo afinando la toma de decisiones para mejorar la solución que se está planteando. Es como o sea, es recíproco, ¿no? Es recíproco. No hay ningún elemento que sea obvio, que sobre, sino que todo tiene que estar muy, muy encadenado porque apoya la toma de decisiones para plantear el reto propuesto, ¿sí? Para la empresa. Bueno, y acá les queremos mostrar un pequeño resumen entre estas 4 estrategias que son muy mencionadas, que son muy conocidas. ¿Qué tienen en común? Tienen muchas cosas en común realmente. Básicamente lo que tienen en común pues está relacionado con el trabajo colaborativo. Digamos que una de las cosas que se recomienda cuando se aplique esta estrategia es que se realice de manera colaborativa, que sea significativo para el estudiante. Mile, apaga tu cámara. Es decir, que los... ¿Se mejora? Bueno, mejora. ¿Me escuchan? ¿Mejor? Sí, dale. Bueno, entonces les decía que varias de las cosas que tienen en común es, por un lado, el tema del trabajo colaborativo, o sea, deben desarrollarse de manera colaborativa para poder enriquecer el proceso. Además que deben ser tanto el caso, el problema, deben ser muy cercanos al estudiante, o sea, debe estar contextualizado, porque eso nos permite desarrollar aprendizaje significativo. Hay también acompañamiento permanente a lo largo de las 4 estrategias. Y básicamente la diferencia está en los productos y en los productos que se entregan por un lado. Entonces, digamos, en los casos, aquí hay una discusión y una solución sobre un caso específico. En medicina, por ejemplo, usan los casos clínicos para poder acercar al estudiante a contextos reales, a situaciones que se les va a presentar a través de análisis o de soluciones de casos. Igual que en los problemas, aquí el producto como tal es la resolución del problema. En los retos, aquí hay una pequeña diferencia y es que
Del reto sí se espera una solución especial. Por eso en este tipo de estrategia se usa mucho en administración, donde se acerca al estudiante a un problema, a un reto, digamos, a un reto que se relaciona con su contexto real, por ejemplo, de las empresas, y se les piden que entreguen una solución con respecto a esto. También se aplica en ingeniería, por ejemplo, como llegar a esa solución específica. Y en el proyecto, en los proyectos, perdón, pues aquí, digamos, espera que el estudiante desarrolle al final o entregue al final un proyecto, que puede ser un proyecto de investigación, por ejemplo, puede ser, pero aquí se evalúa tanto ese proceso de diseño del proyecto como la entrega del proyecto, ¿no? Aquí hay un informe final o un documento final, que es el proyecto. Que un ejemplo puede ser de investigación, pero puede ser también otro tipo de proyectos. Entonces, aquí está como el panorama general de lo que son estas 4 estrategias que son como hermanas, tienen un punto básico en común, que es el tema de el acercar al estudiante a su contexto real y el tema de trabajo colaborativo a través de contrastar esas diferentes perspectivas que tienen cada uno de los miembros de los grupos. Bueno, y por último, tenemos una estrategia que es la estrategia de gamificación que queremos que ustedes puedan explorar. Normalmente cuando uno le habla en gamificación, pues uno imagina que debe hacer un juego, ¿no? Un juego de pronto se imagina tecnología y demás, pero no necesariamente es eso, es aplicar el tema de ese juego en un entorno formal, ¿no? Para, específicamente, se utiliza mucho para aumentar la motivación de los participantes. Fijémonos que una de las cosas que salió al principio cuando les preguntábamos sobre qué espera el profesor, qué esperan los estudiantes, hay una cosa común, es el tema de la motivación y la interacción. Esta estrategia pues puede ayudar mucho a eso. Puede contemplar actividades lúdicas, sistemas de recompensas, de barras de progreso, el tema de las barras de progreso las tienen ustedes a su disposición en Moodle. Entonces, pues es una buena herramienta, o el tema de esto de las recompensas, que muchos usamos a veces en clase, ¿no? Como a veces decimos, vamos a dar puntos por esto. Eso está relacionado con gamificación. Obviamente, pues aquí el llamado es a poder hacer una articulación de eso de una forma más consciente y más elaborada. Aquí hay algunas herramientas. El Classcraft, por ejemplo, es un entorno, esto es una herramienta donde hay un entorno virtual, el estudiante puede crear su avatar, es que el estudiante puede ir desarrollando, y este curso, digamos, no cambia. O el Class Screen, que pues es un tablero donde hay diferentes herramientas que le permite al estudiante también obtener puntos o ser más motivados. Hay muchas hoy en día, y sobre todo hoy, con el acceso remoto, pues tecnológicas que ayudan a este tema de la gamificación, pero digamos que se podría explorar. Aquí hay un ejemplo de cómo puedo yo aplicar, porque no es tan sencillo como si lo quiero hacer bien, digamos, pues ahí debe haber un diseño detrás. Entonces, definir un objetivo claro, el ambiente, ambientar la actividad con una narrativa, o sea, qué es lo que quiero hacer. Claro, obviamente este es un ejemplo y depende de lo que el profesor quiera realizar en clase. Proponer un reto específico, entonces aquí siempre en la gamificación hay retos, establecer ciertas normas para poder desarrollar, permitir que cada estudiante cree un avatar, esto es una opción dependiendo del recurso que usamos, pues esto es un ejemplo como les decía anteriormente, crear un sistema de recompensas, entonces aquí por ejemplo hay unas mecánicas, puntos, insignias, niveles, clasificación, retos. Estos los podemos explorar, como les digo, en Moodle hay unas formas muy fáciles hay unas herramientas y unos recursos muy fáciles de usar que están acoplados y que puedo explorar.
proponer la competición con ranking. Bueno, como esto es un juego, pues aquí sí, digamos que la competencia está ahí de alguna manera. Establecer niveles de dificultades, proporcionar feedback, porque no puede ser como juguemos y ya, ganemos puntos, no. Si voy a aplicar una estrategia de gamificación, pues tiene que tener unos propósitos claros, unas actividades concretas y debe tener obviamente también un sistema de retroalimentación. Y aquí, precisamente pensando en que no es fácil de usar, queremos preguntarles, ¿qué dificultades se pueden presentar al aplicar esta estrategia? Teniendo en cuenta que no todos los profesores están dispuestos a aplicarla, pero pues si la quisiéramos implementar, ¿qué dificultades podemos encontrar al aplicarla? Acá tenemos que sea solo juego y no tenga un objetivo claro. Esto es muy importante. Si vamos a aplicar este tipo de estrategias, pues la idea es que tenga un objetivo claro de aprendizaje, ¿no? Por eso aquí la recomendación es a que ustedes puedan tener una asesoría previa, no solo frente a la herramienta, sino también a cómo se articula esa herramienta con la estrategia pedagógica del curso, con los propósitos del curso. Pensar que la clase sea solo un juego, sí, no puede ser eso solamente. ¿No? Aquí lo vamos a aplicar para incentivar la motivación, la interacción, pero pues no puede ser convertirse en solo un juego. Que requiere mucho tiempo, sí, porque hay que planearlo, como todo, hay que planearlo bien para que pueda funcionar. Establecer buenas actividades con objetivos claros de aprendizaje, insignias o calificaciones. El miedo a que el juego no se perciba como una estrategia de calidad, esto es muy importante, por eso el antes es muy importante, el diseño antes. No sabría cómo evaluarlo formalmente. Bueno, esto tiene que ver mucho con el diseño, ¿no? No es solamente decir qué actividades, sino cómo esas actividades se relacionan con lo que quiero que ellos aprendan, y eso pues me permitiría saber cómo evaluar. Que no se aprenda, si es un riesgo, pero digamos que si el escenario está bien planteado, los aprendizajes también pueden ser grandes, ¿no? No confundir con la evaluación, exacto. Una cosa es esta estrategia que permite, que favorece el aprendizaje y la motivación, pero otra cosa es confundirlo con solamente la evaluación, ¿no? No se puede utilizar en exceso, sí, porque también esto es muy importante. A veces creemos que si aplicamos una estrategia de juego en clase todo el tiempo se van a divertir. Cuando se va al exceso, también puede ser un poco cansón y aburrido. Entonces hay que tener un equilibrio. Que sea realmente útil, con objetivo claro, que se pierda el tiempo, sí. Por eso es muy importante el diseño previo. Que sea entretenido, enriquecedor, que los estudiantes se enfoquen demasiado en el resultado, no en el proceso. Las reglas del juego son muy importantes en esta estrategia. Las reglas del juego tienen que estar claras desde el principio. Los alcances también, hacia dónde los quiero llevar y demás. Pensar que la clase no es juego, no se aprende, ¿sí? Alta inversión de tiempo, reglas claras. Con grupos grandes es difícil de manejar a veces, pero también si se utilizan unos buenos recursos tecnológicos podrían ser también útiles para abordar ciertos elementos. Falta de interés de algunos estudiantes, desviarse del objetivo, que sea muy complicado. Fíjense que ustedes están mencionando muchas dificultades, pero digamos que aquí lo importante, hay otra cosa que no mencionaron, perdón, y es el tema de la competencia, ¿no? De que esto no se vuelva un problema también en el curso para los estudiantes. Pero sí tiene muchas ventajas, tiene muchas posibilidades si se hace bien hecho. Aquí la invitación es a que si el que lo quiera explorar, lo exploren, pero de una manera mucho más, digamos, mucho más con expertos, con apoyo de expertos. Para eso tenemos un equipo fabuloso en la Decanatura de Medios Digitales que nos pueden apoyar para mirar herramientas y darnos algunas guías. Y también estamos nosotras para poderlos apoyar
como en esas relaciones pedagógicas que no se vayan a perder. Pero definitivamente aquí lo más importante es el diseño previo. O sea, no se puede, digamos, hay que minimizar los riesgos, todas estas dificultades que ustedes nos están mencionando a través de hacer un muy buen diseño. Y pues eso implica revisar, sí, implica tiempo, pero como todo, ¿no? Pues, como todas las estrategias, lo ideal es hacer un buen diseño de las actividades y de los recursos que se necesitan para poder tratar de que no nos, de minimizar todos estos riesgos que podemos tener. Pero es una estrategia que puede tener muy buenos resultados, sobre todo en estos escenarios. Bueno, no sé si hasta acá hay preguntas en el chat o algo, Ine, o... No, mire, las hemos ido resuelto y yo creo que ya podemos entrar al tener en cuenta. Bueno, y acá tenemos entonces, queremos entregarles algunos tips generales para que ustedes puedan seleccionar sus estrategias, pero también, bueno, aplicarlas. Y es, por un lado, no perder de vista, ustedes lo han dicho en sus intervenciones, no perder de vista el propósito de aprendizaje. En este escenario lo importante es que esto se dé, que los estudiantes aprendan en lo posible lo que yo les quiero mostrar que aprendan en el curso, ¿no? A donde los quiero orientar. Las estrategias en sí no son buenas. O sea, solamente por decir voy a aplicar casos o proyectos, no es bueno. Lo que realmente lo hace bueno es el diseño y que me permita cumplir con la finalidad de aprendizaje que tiene el curso. Entonces, por eso, digamos que evaluar, ahí la recomendación es evaluar, mirar la disciplina, porque también depende mucho de la disciplina y de poder hacer los ajustes que se requieran. En el aprendizaje activo, los estudiantes son el centro del proceso. Por esta razón, las actividades planteadas en el aula deben tener al estudiante como protagonista. Nosotros hemos venido desde hace mucho tiempo incentivando el aprendizaje activo, pues eso es una parte fundamental del enfoque pedagógico del aprender a aprender, pero en esta modalidad de acceso remoto eso es mucho más evidente. Entonces necesitamos que el estudiante tenga un papel más activo. Obviamente está esos momentos de exposición del profesor, en donde profundiza en conceptos, en donde comparte la experiencia profesional y demás, donde orienta, pero aquí es muy importante plantear actividades que le permitan al estudiante poder tener un papel mucho más activo en la clase. Hay muchos recursos tecnológicos y hoy por hoy, pues ustedes yo creo que se han dado cuenta cada vez más. La invitación es a explorarlos, pero también a utilizar esos que sean más funcionales, más sencillos y que a ustedes les resulten más cómodos. Y siempre hacer una exploración previa, ¿no? Antes de usarlo, poder hacer explorar si funciona, si no funciona. Pero digamos que hoy no sufrimos por recursos porque hay muchos incluso gratuitos. El tema es poderlos explorar y que usted se sienta cómodo con ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta las diferencias individuales, por ejemplo, el conocimiento previo que tienen los estudiantes, las necesidades educativas, el ritmo de aprendizaje, y hoy por hoy algo que es fundamental, y es el tema de las brechas digitales. Muchos de nuestros estudiantes se van a quedar en región, son de región y se van a quedar, es muy probable que se queden en región este semestre, y algunos de ellos no tienen buena conectividad. Entonces, aquí pues la invitación es que desde el primer día de clase exploremos cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes en temas tecnotécnicos también, y con eso también podemos tomar decisiones frente a las estrategias que vamos a elegir y los recursos que vamos a elegir. Siempre tener un plan B es importante, porque inclusive los que estamos acá en Bogotá, por ejemplo, yo hoy tengo problemas de conectividad, nos puede pasar. Entonces, una de las preguntas de los profesores es, ¿y la cámara? Es muy importante, sí es muy importante. Estamos invitando a que ustedes incentiven el uso de la cámara con sus estudiantes porque no es lo mismo ver los cuadritos negros que vernos las caras, pero también sabemos que hay problemas técnicos en donde pues cuando apago la cámara me permite tener una mayor conexión y demás. Entonces, pues es como a tener en cuenta todas esas diferencias que tienen los estudiantes, necesidades que tienen los estudiantes, pues también antes de plantear estrategias, actividades y recursos. Revisar las experiencias llevadas a cabo por otros
docentes de su disciplina. Nosotros estamos invitando a las facultades y escuelas que incentiven espacios donde los estudiantes, donde los profesores, perdón, puedan compartir sus prácticas. En agosto vamos a movilizar desde el CEAP y la Dirección Académica comunidades de práctica de enseñanza de las disciplinas específicas y además de temáticas específicas, con el fin de que ustedes puedan conocer buenas prácticas. Esto es muy importante. Así uno puede adaptarla al propio contexto. Hay muchas cosas que hacen otros compañeros que son importantes y pues aquí la invitación es a poder socializarlas. No olvidar guardar la coherencia entre la estrategia pedagógica y las formas de evaluar. Aquí pues les dejamos una pregunta. ¿Tiene sentido plantear una clase interactiva y evaluar el aprendizaje con un examen tradicional al final del curso? Es decir, hacer muchas actividades en clase no quiere decir que los exámenes no funcionen. Claro que funcionan, pero sirve, por ejemplo, si el estudiante para resolver el problema hace una serie de actividades, tiene como diferentes productos y al final solamente le evalúo con un examen, incluso que puede estar muy sesgado a la memoria, que a veces nos puede pasar. Eso no es coherente. Aquí la idea es que las estrategias, tanto todas las actividades que haga en clase, tengan coherencia con esas estrategias que voy a tener de evaluación. Todo eso debe estar muy bien relacionado para poder tener un éxito tanto en la estrategia general como en poder evidenciar esos aprendizajes de los estudiantes, obviamente de acuerdo con los resultados de aprendizaje esperados que están planteados desde el inicio del curso. Aquí en el chat hay dos preguntas y comentarios. El primero, la profesora Nuri nos dice, muchas veces pasa que los estudiantes no les gusta hacer este tipo de actividades y están esperando una clase tradicional. Entonces pregunta, ¿alguna estrategia? Ay, se me movió. ¿Alguna estrategia para motivar a los estudiantes? Ay, es que se me movió el chat y me perdí. Y había otra pregunta, y pues que hagan la actividad, ¿no? Y que hay estudiantes que no cuentan con el mismo nivel de conocimiento. Entonces, ¿qué método se puede adaptar a esa realidad? Esto lo hace Luisa Fernanda. Pues hay varias cosas que es importante que tengamos en cuenta. Una, la mencionábamos al principio del taller y es que definitivamente tenemos que tener las reglas claras en cada uno de los cursos, no solo por el tema del reglamento formativo y preventivo de la universidad, sino también por el tema de que el aprendizaje, pues el profesor o la profesora no van a aprender por el estudiante. Entonces, en esta clase, en mi clase, se necesita leer, trabajar, hacer los ejercicios. Muy importante entonces es que acotemos muy bien las lecturas, los talleres, de modo que vayan en correspondencia con el número de créditos que tiene esa asignatura, pero además con el nivel de complejidad, porque seguramente una lectura que yo haga me tome 2 horas, seguramente a un estudiante no le va a tomar 2 horas, le va a tomar más tiempo porque se está acercando a la disciplina, al tema. Entonces tenemos que tener en cuenta esas características. Cuando los estudiantes no tienen el mismo nivel de conocimiento, pasa siempre. Entonces, si es tema de lectoescritura, entonces está CELE. Si es tema de matemáticas, contamos con MAC, con los apoyos que ellos tienen, en economía también, en matemáticas. Entonces, de lo que se trata es identificarlos y poder orientar a dónde puede ir el estudiante, porque la universidad tiene los espacios, los escenarios para ofrecer los apoyos. O sea, si no saben escribir correctamente, si les cuesta mucho la comprensión de lectura, pues yo no puedo volverme a primero de primaria a resolver el tema. Yo tengo que valerme de todos los recursos y espacios que tiene la universidad para apoyar al estudiante y que vaya y tiene que trabajar más. Sí, en ese caso tendría que trabajar más. Cuando hay grupos dispares, pues a veces funciona muy bien colocar a los que no saben tanto con los que sí, de modo que los unos apalanquen a los otros y eso permite aprendizaje en doble vía. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer.
pero siempre, siempre, siempre dándole a entender al estudiante o siendo muy claros con los estudiantes que nosotros no podemos aprender con ellos, por ellos, y que hay que trabajar, sacarle tiempo, tener un horario, tener disciplina. Sí, de acuerdo con Ineria y varias de las preocupaciones que veo en el chat pues están relacionados con pues esa necesidad de que conciencias de que su rol tiene que cambiar, que no pueden esperar a que el profesor, digamos, de la clase magistral tradicional a lo que estamos acostumbrados todos desde hace mucho tiempo. Y es que en este enfoque que la universidad ha promovido, pues esto, como les decíamos, no es que tenga que desaparecer, sino que los momentos, hay diferentes actividades en clase. Para esto, digamos que la universidad es consciente que no solamente hay que preparar a los profesores, que hay que preparar a los estudiantes. Está pendiente un curso que va a salir sobre estos elementos importantes para los estudiantes que está liderando la dirección de estudiantes. Nosotros pertenecemos a la dirección académica y trabajamos con profes, pero la dirección de estudiantes está liderando también un proceso para hacer cosas de que, digamos, de que la propuesta pedagógica en clase, porque sí, es un choque, digamos, con lo que ha venido pasando, digamos, con lo que pasa y es a lo que estamos acostumbrados. Aquí hay un cambio cultural muy importante. El profesor Héctor nos dice en el chat que digamos que están, digamos que este tipo de estrategias está más dirigida a los estudiantes que son buenos estudiantes, buenos o excelentes, que para los que no, porque entiendo, su comentario es que se encuentra mucho desinterés, estudiantes que a veces uno siente y entiendo que el profesor puede proponer un montón de cosas y hay estudiantes que no quieren y no quieren, de acuerdo que eso puede pasar, pero básicamente lo que quiere la universidad en sí con el enfoque es que haya un cambio cultural, que el estudiante entienda que tiene otro rol y que tiene que poner de su parte en su proceso, porque al final, fíjense que nosotros no podemos aprender por ellos. Se te cortó bastante, Mile. Te quedaste. En ese proceso, pues nosotros no podemos obligar. Ah, perdón. Bueno, les decía que no podemos obligarlos a aprender. Nosotros somos orientadores y responsables de un proceso de aprendizaje, pero aquí se necesita un cambio cultural. ¿Sí? Sabemos que estamos pasando por momentos muy atípicos, pues que hace que hay además otras cosas externas que influyen mucho en ese aprendizaje, tanto nuestra como de los estudiantes, pero la invitación es a repensar su curso, sus actividades, a explorar, a ir más allá de las actividades y mirar cuáles son esas estrategias que ustedes están haciendo y cómo esas actividades que hacen en clase se pueden articular para poder tener una apuesta pedagógica mucho más potente, ¿no? Pues esa es la invitación, pero sabemos que es un escenario complejo. Por acá sería posible que la universidad, las facultades o los programas indagaran sobre las condiciones digitales de cada estudiante. Yo pienso porque para los estudiantes será aportar esta información. Sí, estudiantes está haciendo incluso la universidad a todos los estudiantes. Fue una cosa muy personalizada para indagar varias cosas, entre esas sus problemas de conectividad. Caracterización general, como profesores también desde el principio podemos indagar en nuestra clase esas dificultades. Pues yo creo que ya hemos abordado la mayoría de las preguntas del chat. También hay temas en privado que he ido resolviendo. Entonces, yo creo, Mile, que pasamos a la última diapositiva. Sí,
poco para finalizar, y de pronto si al finalizar esta parte alguien tiene algún comentario y quisiera pues, intervenir, con mucho gusto le podemos dar la palabra. Entonces, en un minuto escribir lo más importante que aprendió en este día, que aprendimos hoy, que nos llevamos de este taller. Sabemos que son estrategias muy mencionadas, pero también sabemos que a la hora de aplicarlas como tal, pues digamos que los profesores o no se atreven o tienen muchas dudas. También hay casos muy exitosos, por eso incentivamos la socialización de estas buenas prácticas. Bien, entonces, miremos, aprendimos la diferencia entre estrategia y herramienta. Muy bien, ese era uno de nuestros propósitos del taller, que ustedes pudieran identificar que es una estrategia, una actividad y una herramienta. Se basa en la interactividad del profesor y los estudiantes por medio de estrategias. Ajá. Diferencias entre actividades y recursos, mantenerlos motivados, el tema de la empatía, que es muy importante, ¿no? Sobre todo en esta situación tan compleja que estamos pasando y que sabemos que este tema emocional también puede, pues de hecho, está muy relacionado con el aprendizaje, entonces, y eso pues está muy relacionado también con las estrategias, con las actividades que planteé. El diseño de actividades es clave para el éxito de la estrategia. Estrategias activas aprendí desde la aplicación Predict. Ah, bueno, qué bueno. Esta es una aplicación que es gratuita, pronto para los profesores que quieran aplicarla en sus clases. Es una herramienta gratuita que pueden explorar. Tiene varios recursos. Un ejercicio muy eficiente porque nos mostraron, además del contenido, una forma de hablar con los estudiantes, contar con información precisa adicional, variedades de las estrategias, ir a trabajar en mis guías de asignatura. Ajá. Pues parte de este ejercicio también es que ustedes puedan, dentro de la guía, el formato de guía de asignatura que se ajustó, hay un apartado que dice estrategia pedagógica. Y aquí la idea es que el profesor pueda reflexionar más allá de las actividades sueltas que hace en su clase, es que pueda pensar en esa estrategia general o las estrategias, porque en un curso incluso puede aplicarse varias estrategias o las combinaciones de algunas. Entonces, que pueda ir más allá de las actividades o de los recursos. La importancia que deba ser el actor central de una clase. Cambio de pensamientos. Aquí hay indiscutiblemente un cambio cultural, tanto de los profesores como de los estudiantes, muy importante. En general, a la herramienta, muy bien, nos alegra que les haya sido útil. Nuevos retos, sí, coherencia entre necesidades y evaluación, es muy importante. Y pues para finalizar también queremos decirles que pues este taller no termina solo aquí. Nosotras estamos, Ineria y yo, que Ineria colocó nuestros correos en el chat para que ustedes tengan en cuenta que nosotros desde el CEAP hacemos acompañamientos pedagógicos permanentes. Estamos a su disposición para que ustedes nos contacten si quieren aplicar alguna de estas estrategias u otras, o si ya las aplican y quieren de pronto mejorar algunos aspectos, nosotros podemos acompañarlos, también podemos observar sus clases y hacer sugerencias. Entonces, pues, estamos para colaborarles. Pueden contactarnos a través del correo electrónico o a través del portal de servicios al profesor.